Queridos amigos y hermanas, qué placer estar con ustedes en este repaso del estudio de la Escuela Sabática, la lección número 7. Vamos a abordar el tema acerca de el problema del mal, es decir, ¿por qué existe el mal? Y bueno, vamos, antes de dar inicio a este estudio, a este repaso, quiero presentar al panel de esta ocasión, el pastor Esteban Borja, mi mano derecha, pastor, bienvenido, y al pastor Luis Fernando Manrique, mi mano izquierda, pastor, bienvenido al programa. Antes de iniciar la lectura y el estudio de la palabra, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y voy a pedir al pastor Borja que nos dirija en oración, para luego también al pastor Manrique que nos lea el versículo de memoria, el versículo fundamento de esta lección. Oremos. Padre Celestial, vivimos en un mundo que parece muchas veces estar fuera de control. Mm, Muchas cosas que no podemos explicar. Surge la pregunta, ¿cómo es que un Dios perfecto, un Dios de amor, no pone fin a esto? Mucha gente tiene preguntas y cuestionan el carácter de Dios. Pero Señor, al estudiar esta lección de hoy, te ruego, Señor, que tú des luz a aquellas personas que están en el proceso de sufrimiento en su vida, Amén. para que puedan entender por qué suceden las cosas Amén. y confiar en el Señor. Amén. Bendícenos a nosotros, danos mentes claras, palabras adecuadas y bendice a los que están viendo este programa. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el texto que tenemos para esta semana, texto para memorizar, que de paso muchos ya lo sabemos de memoria, dice es Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, ustedes seguramente se han hecho esta pregunta en el pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué un Dios de amor permite el mal? Justamente esta semana, este sábado pasado, estuve en una iglesia y en una sesión de preguntas y respuestas que tuvimos, la pregunta que me hicieron fue esta: ¿por qué existe enfermedades tan difíciles como el cáncer? Y esa es una de las cosas que son a menudo conectadas a la idea de por qué la maldad, por qué el mal. Y para el cristianismo, este asunto del origen o la razón del mal es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque es difícil conciliar la idea de un Dios amante, ¿no es cierto?, perfectamente bueno y amoroso, con esta existencia del pecado y del mal en el mundo, en el universo. En otras palabras, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos entender cómo Dios, siendo perfecto, siendo bueno, cómo es que sucede o surge el mal o el pecado? Y por ende, las preguntas, ¿no?, que vemos cada día, el sufrimiento, el cáncer, la enfermedad que afecta a cada persona, a veces personas que son inocentes, que no merecen esas cosas. ¿Cómo contestarlas de esto? Y creo que de una forma u otra, esta lección va a ayudarnos a comprender a la luz de la palabra de Dios estos asuntos. Y tenemos tres fundamentalmente preguntas o, digámoslo así, enfoques, ideas principales de la lección. Primero vamos a ver las preguntas abiertas sobre el mal, el problema del mal. También vamos a ver las explicaciones que podemos dar que en cierto sentido hay un límite a ellas. No vamos a poder contestar toda pregunta y la Biblia tampoco nos da todas las respuestas a las inquietudes que tenemos sobre el mal y su origen. Pero se nos anima, como punto tercero, a confiar, a abordar este problema del mal con esperanza. Así que vamos a dar inicio, apreciados pastores, con este tema y vamos a entonces a entrar en la pregunta que leemos en el día domingo. No sé si ustedes quisieran hablar antes algo respecto del sábado, pero creo que el día domingo da el inicio a esta inquietud de la pregunta o la experiencia que hacen allí, ¿no es cierto? Estos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Así que vamos a ir brevemente para dar inicio a leer en estos versículos que se encuentran en la lección. El primero es en Job 30:26. Pastor Manrique, si nos diriges en este versículo. Claro que sí. Y Pastor Bor, si usted puede leer, Pastor, en Jeremías 12:1. Y veamos estos dos versículos. Yo voy a leer Jeremías 13:22.
y luego discutimos sobre estas preguntas que nos expresan estos versículos en el contexto, ¿no es cierto?, del mal. Dice Job 30:26. Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Hmm, Bueno, Jeremías 12 y el versículo 1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Amén. Y voy a leer Jeremías 13:22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Y quizás en confirmar a esto, este concepto, voy a leer también en Salmos 10:1, donde dice allí, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Bueno, estos versículos, hay otros más al respecto, pero ¿qué nos dicen estos versículos en la experiencia de nosotros, de los seres humanos? ¿Qué es lo que aparentemente parece que sucede en nuestra vida cuando nos suceden desgracias o vemos el mal o iniquidad? Todos estos autores bíblicos están mostrando finalmente que ellos tienen preguntas. Sí. Y son preguntas que le están haciendo a Dios. Y aquí tenemos a un Job que esperaba bendición y recibe cosas malas. Job no entiende eso. Tenemos a un Jeremías, dice Jeremías 12:1, la segunda parte, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Ujú, Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. O sea, ¿por qué los impíos pareciera que son prosperados? claro, Ya lo leímos también lo leíste, pastor, en Jeremías 13:22. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? claro. Entonces, todas estas preguntas, o dónde, Señor, en medio de la tribulación, ¿dónde estás tú? Todas estas preguntas son preguntas que la gente se hace hoy en día. Claro, Y la gente quiere saber, bueno, ¿por qué estas cosas suceden? sí, Bueno, quiero decir que podremos intentar responder algunas de estas preguntas. No es posible tener todas las respuestas, pero indiscutiblemente hay cosas que la Biblia sí nos dice en relación con ello. El mal es una realidad, el mal existe, la aparición del mal en el universo es un misterio. ujú, Hay cosas que la Biblia presenta como algunos misterios, ese es uno de esos misterios. No sabemos cómo aparece el mal en un ser perfecto, pero el mal apareció y luego ese mal fue trasladado al planeta Tierra. Nuestros primeros padres cayeron en el mal y ahora nosotros heredamos pues esa maldad. Así que vamos a tratar quizás de responder pues algunas de esas mismas preguntas que tienen estos hombres. Por ejemplo, ¿por qué los malvados prosperan en su maldad? mm, Bueno, algunas de las razones es porque primero hay un autor del mal, sí, que es Satanás, y otra de las razones es porque el ser humano usa mal un don que Dios le dio, que fue el libre albedrío. ujú, Así que aquí tenemos dos elementos. Por un lado, Satanás, que puede hacer prosperar a la gente, pero por otro lado, el hombre que usa equivocadamente el libre albedrío y puede hacer negocios sucios, mentir, engañar claro, para poder conseguir fines, para obtener dinero, para abusar del pobre, violando una cantidad de normas y leyes que Dios estableció en su palabra, pero que ellos usan en forma egoísta solo para su beneplácito, para su complacencia y para obtener riquezas. Así que esa es una de las razones por las que los malos podrían progresar, mm, pero nosotros los hijos de Dios no vamos a caer en eso y no vamos a usar todas esas artimañas que otros usan para progresar o para obtener recursos. Tenemos ese dicho, no hay mal que por bien no venga, ujú, ¿verdad? sí, Y la lección, yo creo que ese es el punto central de la lección, que a veces nos vienen males y como no podemos ver el futuro, no nos damos cuenta que en realidad no fue malo, sino que tenía un propósito ujú, al fin. ujú, Am, me recuerda el texto que leí en la lección anterior, en Eclesiastés 8. Ujú. Allí dice en el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego, la palabra luego significa de inmediato, correcto, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra.
El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Mm, Porque no son castigados inmediatamente. Dice, Claro. entonces está bien hacer mal. Pero luego dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, mm, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Un pasaje muy relacionado con lo que estamos estudiando en la lección de hoy. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde la gente quiere gratificación Inmediata. inmediata. Sí, señor. Lo quiero y lo quiero ya. Explícamelo ya, quiero saberlo. Pero Dios no siempre explica todo de inmediato. mm, Pero cuando vemos lo que ocurrió desde el fin, decir, uy, gracias Señor por haberlo hecho a tu manera, ujú, porque ahora puedo ver la trama completa que no podemos ver ahora desde acá. Claro. En otras palabras, nosotros no escogeríamos ningún camino que el que Dios escogió para nosotros si pudiéramos ver el fin desde el principio. Ujú, Porque Dios siempre escoge el mejor camino. Y yo siempre he dicho, Dios nos dice, no me pidas que explique todo. Algún día, cuando estés en el reino, te lo voy a explicar. ujú, Y vas a decir, gracias Señor por haberlo hecho de esa manera. Así que en realidad, en la Biblia, aún la gente más piadosa le clamó a Dios, explica por qué. Por ejemplo, los mártires debajo del altar, Claro. en Apocalipsis el capítulo 6, el quinto sello. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas y venga nuestra sangre? Bueno, Dios les dice, paciencia, paciencia. Les dio un manto blanco, dice, tranquilos, hasta que se complete el resto del grupo de los mártires. Y luego uno en el capítulo 19 dice que Dios ha juzgado a la ramera que les hacía eso. ujú, Lo que pasa es que queremos que Dios explique todo ahora. Y no es sabio muchas veces para Dios explicarnos todo. Claro. E incluso, pastor, queremos, como lo querían los apóstoles en su momento delante de Jesús, que los juicios de Dios se ejecuten ahora. Ya, En el Es instante. que parece que somos inmediatistas y nos gusta que las cosas sucedan de esa manera, inmediatamente, rápidamente, pero Dios no actúa de esa forma. ujú, Y miren, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto de juzgar a los malos, porque algunos malos prosperan, debemos saber que llegará el momento en que el juicio sobre los malos se dará. eso es lo que dice el texto que leí. Por supuesto, va a llegar el momento. Así que nosotros tenemos que ver que Dios es el que decide por qué aún está permitiendo que eso suceda. Miren, por ejemplo, Proverbios 11:4. Ujú, Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Hablando de esas personas que buscan cualquier manera para enriquecerse, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirven las riquezas si finalmente cuando llegue el día del juicio, eso ya no servirá de nada? La hermana White tiene una cita muy interesante en El Conflicto de los Siglos, la página 44-45, que responde de cierto modo este problema que experimentarán, o mejor, esta pregunta, resuelve esta pregunta que hacemos de por qué los malvados prosperan. Dice ella, Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. mm, Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad y de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Así que a los que tienen esa pregunta, ¿por qué prosperan los malos? Les digo, no se preocupen, Dios sabe cómo hace las cosas y finalmente los malos serán juzgados. Amén. Ahora, fíjese, hay un texto muy interesante en el libro de Hebreos. Se me ocurre esto ahora, no lo tengo en mis notas, pero en Hebreos 5 Ujú, y el versículo 7 y 8, todos sabemos que el Señor Jesucristo
En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto se presenta en esta sección de la lección. Correcto. El mismo Jesús tuvo preguntas. Le preguntó a su padre, ¿por Ujú. qué me has desamparado? Ahora, ¿escuchó el padre el clamor de Jesús? Claro que sí. Sí. ¿Le contestó inmediatamente el padre a Jesús? No. No. Fíjense lo que dice Hebreos 5 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Está hablando del Getsemaní. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, es decir, a su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, Sí, pero murió. Claro. Clamó para que lo librara de la muerte claro que y sí. dice que lo oyó, Claro que sí. pero no lo libró inmediatamente. Hubo una demora. Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahí demostró que había oído el clamor de su hijo. Entonces, si Jesús hubiera visto eso desde la perspectiva de la resurrección, es una cosa. Pero viéndolo cuando está pasando por eso, es otra cosa. Ahora, ¿por qué el Padre permitió que Jesús pasara por esto? En el versículo 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ujú. Es decir, valió la pena por lo que padeció. Pudo llegar a ser nuestro intercesor y puede entender lo que nosotros experimentamos. Nuevamente, no miremos las cosas que están pasando ahora. Veamos, como dicen en inglés, un silver lining, Claro. ¿verdad? Hay un objetivo que Dios tiene que tal vez no entendemos. Dios no dice explica todo ahora. Dios dice acéptalo y algún día te lo explico. Tenemos que estar conformes. Amén, Amén, amén. amén. Es importante quizás encapsular este punto en este elemento, como acaban ustedes de mencionar. A la luz del gran conflicto, o sea, si nos enfocamos no en lo que estamos pasando únicamente yo como persona, como individuo, sino entiendo que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, podemos entender de que la experiencia de en esta tierra pasar aflicción o permitir que Dios permite aflicción, sufrimiento en la tierra, es parte de ese desarrollo del conflicto, de mostrar quiénes creen en el Señor, quiénes confían en su palabra, quiénes desarrollan fe en la palabra de Dios y quiénes se van por su propia inclinación o por la tentación de Satanás. Así que el sufrimiento o la experiencia de sacrificio, de dolor, es parte de la experiencia de los seres humanos que sirven a Dios y también de los justos, pero tiene un propósito de purificar y fortalecer, es decir, de aliviar nuestra dependencia de la carne, de lo temporal, y más bien enfocarnos y ayudarnos a confiar en la palabra de Dios, en los méritos del Señor y saber de que nuestra verdadera fuerza está en el Señor. Y además de esto, el sufrimiento, el dolor, la aflicción que uno puede pasar en la tierra, tiene un propósito. Cuando los llevamos de la mano de Cristo, tiene siempre un propósito también de redención o redentivo, no solamente para mi persona, pero también en favor de otros. Y esto nos ayuda a entender de que si es que yo estoy en este momento pasando por un dolor grave, una experiencia muy difícil y digo, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Si tomamos ánimo en la palabra de Dios, en los ejemplos de la Biblia y en la obra de Dios por mí, ese dolor, la manera como yo sobrellevo ese conflicto, ese dolor, va a servir de testimonio para otros. Eso podemos ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, José, ¿no es cierto? Un ejemplo. Él sufrió muchísimo. Como José, como muchacho, fue llevado por sus propios hermanos a ser odiado, desterrado, a ser vendido como esclavo. Imagínense ustedes esa experiencia. Luego en Egipto pasó él allí, no solamente le fue mal, bueno, aunque era un buen mayordomo, por ser fiel a Dios, le fue mal, aparentemente. Paró en la cárcel. Paró en la cárcel. Sí. Y en la cárcel nadie le sacó. Pero ¿qué trabajó? Y ahí continuó. Lo que quiero explicar es de que en esa experiencia de mal podría desanimarse, pero su fe en el Señor era perenne y esto, su influencia, su testimonio sirvió mucho. Y eventualmente, por supuesto, Dios los llevó a salir de la cárcel y convertirse en el primer ministro de Egipto. Y había
Y había un propósito muy profundo, Por supuesto. porque fíjate todas las injusticias que sufrió. Ujú. Los hermanos lo odiaban y lo vendieron. Luego la esposa de Potifar lo acusó, terminó en la cárcel, pero terminó en la cárcel con un propósito, y es que tenía que conocer al copero. Sí, señor. Y luego cuando sale el copero, por 2 años no dice nada, porque no era el tiempo. Y luego entonces cuando el faraón tiene los sueños, Claro. entonces ahora José llega a estar allí. Pero ¿cuál fue el propósito final por el cual Dios permitió que sufriera José todas estas injusticias? En el capítulo 48 de Génesis Ajá. Ahí tenemos la respuesta. ahí está la clase. 3 veces José repite lo mismo en el capítulo 45 de Génesis. Y fíjese que nunca dice que José se quejó. No se quejó. ¿Por qué, Señor, si yo hacía la devoción matutina, por qué permitiste que fuera vendido como esclavo? ¿Y por qué, Señor, permitiste que esa mujer me acusara? ¿Y por qué fui a parar a la cárcel? Nunca lo ve uno quejándose. La hermana Joy dice que cuando iba en camino a Egipto de Sí. esclavo, veía las tiendas de su padre a la distancia y se propuso de que iba a ser fiel a Dios no importara lo que viniera. En el capítulo 45 y el versículo 5, noten 3 veces esto. Dice, ahora pues no os entristezcáis, le dice a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me mandó Dios delante de vosotros. Ujú. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Ahora viene segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ya, pues. Así es. Dice, Dios me mandó acá. Versículo 8. Y hay algo más profundo todavía. Dios le dio a Abraham una profecía de 400 años. Le dijo, tu pueblo irá a una nación que no es de ellos. Pero no dijo cuál era la nación. ¿Sabía Dios todo lo que iba a hacer Satanás con José? Por supuesto. Sí, claro. Y por lo tanto Dios maniobra. Él sabe cómo Satanás va a orar, entonces Dios pone las fichas para que se cumpla su voluntad. 400 años dijo que iban a ir a una tierra que no era de Dios, pero no identificó cuál era la tierra. ¿Cómo pudo cumplirse esa profecía? Exportando a José a Egipto, Ujú. porque la profecía decía luego van a volver a su tierra. Exportó. Satanás no tenía ni idea que al exportar a Claro. José a Egipto, él estaba causando que se cumpliera la profecía que Dios le dio a Abraham. Ujú. Y dice aquí, para preservar posteridad, era el plan de Satanás con la sequía, matar de hambre a la simiente de donde vendría el Mesías. Pastor, sí, adelante. Con eso, pastores, ustedes han respondido una pregunta muy común que se hacen las personas, y es, ¿por qué sufren tanto los justos? Ajá. El sufrimiento de los justos tiene un propósito, Correcto. y Dios lo va a revelar a su tiempo. Ujú. Yo tuve que experimentar con mucho dolor la pérdida de nuestra primera hija como consecuencia de una toma guerrillera en mi país. Ja. Mm. Estuvimos en medio del cruce de las balas con mi esposa desde las 8:30 de la noche hasta las 5 de la mañana, y en el colegio adventista, donde nosotros servíamos al Señor, montaron la guerrilla, las ametralladoras, Ja. para disparar a 40 metros al puesto policía, que estábamos pegados Oh, allí. wow. Y bueno, como consecuencia de eso y de una bomba tremenda, una onda expansiva, nosotros fuimos levantados literalmente del piso cerca de 10 centímetros, y mi hija le faltaban 15 días para nacer, y el vientre de mi esposa estaba contra el piso, estábamos Wow. ahí cubriéndonos de las balas. Wow. Pero Dios tenía un propósito. Finalmente nuestra hija, 15 días después, nace, pero tiene un paro cardíaco y muere la bebé. Mm. Mm. Fue un sufrimiento muy grande, desgarrador, ¿cierto? Yo renegué con Dios, le dije, yo te estoy sirviendo, mira todo, pero yo no entendía cuál era el propósito. Mm. Pero todo tiene un propósito. Ujú. No solo Dios me ha permitido ayudar a muchas familias que han perdido sus hijos. Mm. Ahora yo puedo decirle, yo sé lo que es perder un hijo. Claro. Y sé el dolor que se siente y Ujú. lo que he llorado por eso. Pero no solo eso, sino que ahora yo tengo una razón más para ir al reino de los cielos. Amén. Y es Amén. que podré recibir una hija para poderla educar en un mundo perfecto. Mm. Y bueno, aquí podría hablar mucho del punto. El punto es que el sufrimiento de los justos tiene
un propósito. Y ustedes ya han descrito muy bien esos propósitos. Así que esa es una tremenda pregunta que se hace la gente, pero que encuentra respuesta en la palabra del Señor. Y las explicaciones que tú estás dando de por qué Dios permitió eso, hay indudablemente otras cosas que tú no sabes por las cuales Dios permitió que perdieras a tu hija. Claro. Toda seguridad. Hay muchas otras razones que posiblemente tú no sabes Y porque él no me conoces explicará el en fin el desde el futuro. principio. Cuando llegues allá, vas a decir, bueno, no tuve a mi hija por un periodo, pero la tengo aquí. Amén, amén, Y gracias por haberlo hecho a tu manera. amén, amén. Amén. Y ese es el aspecto, ¿no? Recordar que estamos en un conflicto, un gran conflicto entre bien y el mal. Y sobre todas las cosas, teniendo la certeza de que a los que sirven al Señor, todas las cosas les son para bien. A los que aman y siguen sus mandamientos. Pero por eso hay que comprender de que la respuesta final de Dios a todos los conflictos va a ser una recompensa sumamente maravillosa. O sea, no hay medida de lo grande que va a ser la respuesta de Dios y la recompensa que Dios tendrá para sus hijos. Así que el sufrimiento que uno tenga que pasar en esa experiencia, el sufrimiento que uno tenga que pasar por el pecado, por el mal, nos debe a nosotros no desanimarnos ni ponernos a quejarnos con el Señor, sino a reconocer de que el Señor, si bien es cierto, a veces no los veo, a veces no veo su compañía conmigo. ¿Dónde está Dios ¿Dónde cuando está ocurre Dios? el mal? Exactamente. Tengo que tener la fe en Él, decir, Señor, aunque no lo veo, tú no me abandonas. El pecado se separa, el pecado trae la maldad, Dios permite el sufrimiento, no es el generador, no es el autor del mal, Él no produce el mal. correcto. Buen punto. Hay que poner eso en mente, pero es también, Él permite porque está viendo en nosotros algo digno de desarrollar. Quiere pulir nuestro carácter, quiere pulir nuestra vida, quiere que nos tengamos afecto en lo eterno, no lo temporal. Mucha gente, una persona me preguntaba esta semana, ¿cómo hago para hablar con un hermano? Me decía, con una persona con una visita, que le va muy bien en su vida. Él es próspero en su negocio, tiene un negocio, buena prosperidad. Y hemos hablado de la Biblia y todo eso. Y él dice, yo creo en Dios, pero él dice, yo no creo en la resurrección. Es como los saduceos. No creo en la resurrección. Y entonces él me decía, los hermanos me decían, ¿cómo puedo hablar con este ser humano, este hermano que está en este problema? O sea, cree en Dios, cree que Jesús fue resucitado porque él sí era Dios, pero él no cree en Y que nosotros en que seremos nosotros. resucitados. Entonces le decía, bueno, porque le va bien, para él la vida es la única, es esta. Como no ha tenido sufrimiento, le va muy bien, es próspero, tiene dinero, tiene cosas, tiene juguetes, tiene todo esto, no sienten ninguna necesidad de algo mejor. Pero a veces el sufrimiento Dios tiene que permitir para que en realidad podamos salir de esa experiencia y decir, wow, esta vida, este mal no trae sino desgracia. Hay algo mejor para nosotros y Dios quiere que tengamos afecto a lo eterno. Y por eso a veces hay que agradecer a Dios, yo pienso, como el apóstol Pablo, ante todas las cosas, ¿no? Doy gracias a Dios. En medio de todas las cosas, porque a la final, aún el sufrimiento me va a ayudar a mí a aferrarme a la verdadera esperanza que está en el Señor y su recompensa es certera. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad de contar la experiencia de Job. Correcto. Ujú. Porque en supuesto. realidad, uno ahí dice claramente Ujú. quién estaba afligiendo a Job Claro, Satanás. y por qué. Así es. Porque él te sirve porque es un mercenario por los panes y los peces. Claro. No es por amor, sino por interés. Ujú. Entonces Dios, permitiendo que él sea probado, está demostrándole a todo el universo, porque es ante el concilio celestial, le está mostrando que Job sirve a Dios por Por puro amor. Porque ¿qué perdió Job? Perdió Sus 10 hijos. sus siervos, perdió todos sus animales, perdió a sus hijos, perdió el apoyo de su esposa, perdió a sus mejores amigos, perdió su salud, no tenía donde caerse muerto. Mm. Y sin embargo dice, aunque me matare, aún en él confiaré. Ningún despropósito tuvo para con Dios. Y luego al final de la historia, como presenta la lección, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está cuestionando a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Y si yo pudiera ir a explicar mi caso, tú verías mi punto de vista y está hablando y hablando. Y la respuesta de Dios es silencio.
Y luego en el capítulo 38 Dios dice, ahora me toca hablar a mí. Exactamente. ¿Dónde estabas tú? Y luego hace más de 50 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones, cuando yo hice las aves y las peces y todo? ¿Dónde estabas tú? Y al final Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Mm, Ahora, Job tenía una excusa porque Job no tenía una Biblia. No había palabra escrita, mm, solamente había palabra transferida por tradición. Él tal vez tenía un poquito de justificativo en decir, yo hablaba lo que no comprendía, ujú. pero nosotros hoy no Amén. tenemos excusa para decir yo hablaba lo que no comprendía, Mm, porque nosotros tenemos toda la experiencia en la Biblia de los que sufrieron mm, y tenemos que aprender la lección. Ahora, Job entendió por qué Dios permitió que pasara por eso. En el capítulo 23 dice, está hablando Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. mm. Ujú. Él sabía que estaba en el horno de aflicción, Con un Claro. propósito. con un propósito. Y la hermana White dice que los que van a pasar por el tiempo de angustia, lo compara con el horno de fuego. Así es. Dice, necesita consumirse toda su terrenalidad. Es una palabra que yo inventé. No es mundanalidad, porque no va a haber mundanos en el tiempo de angustia. Earthliness en inglés, Claro. que significa todo lo que los ata a este mundo. Correcto. Necesita consumirse para que se refleje perfectamente la imagen de Cristo. Es decir, los que pasen por ese tiempo van a entender por qué Dios está permitiendo. Es para vindicar a Dios ante el universo, que la generación final sirve a Dios no por interés, sino por amor. Pastor, déjeme reforzar lo que usted dice con dos textos de la Biblia. Uno de ellos está en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 5. Hay muchos como este en la Biblia, pero me vino a la mente este. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ujú. Y si ustedes siguen leyendo el 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. No nos desampara. ¿Dónde está Dios? Pueda que sintamos silencio, pero ahí está Él, al lado nuestro. Y el segundo texto que quiero compartir es el de Romanos 5, Mm. versículo 3 al 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. Dice Dios en su palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya está diciendo, démosle gloria a Dios por los problemas, porque los problemas hacen que oremos más, que busquemos más a Dios, que nos aferremos a Él. Yo personalmente le doy gracias a Dios por los problemas, porque a mí los problemas me llevan a una mayor comunión Amén. con Dios. Amén. Pero hay otras personas que los problemas los alejan de Dios. Así es. Y es todo lo contrario. Los problemas hacen que estemos aferrados a Amén, Él. Señor, amén. yo sé, esto está pasando, va a pasar, y aquí sé que tú estás conmigo, ayúdame a salir adelante. Pero sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, Mm, versículo 4, Amén. y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que miren todo lo que nos brindan los problemas. Nos brindan paciencia, nos brinda esperanza y nos deja ver que el amor de Dios se manifiesta con nosotros en medio de la dificultad. Amén. 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 Saben, creo que algo que nos va a ayudar siempre tener una perspectiva de esperanza en medio de la aflicción es mirar el ejemplo de Cristo. O sea, no solamente los ejemplos bíblicos de los hombres, pero también Cristo mismo. Cristo sufrió, padeció, pasó por la experiencia más aguda. Ujú. Y lo que nos dice Cristo, ¿no es cierto? En Juan 16, 33, Él les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, tendremos aflicción. Cristo nos dice, nos afirma, habrá aflicción, habrá dolor, habrá cosas que no entendamos, habrá cosas que no veremos todo el trasfondo de la situación.
Pero si confiamos en Cristo, por fe venceremos esa experiencia y podremos tener paz en medio de esa tribulación que está pasando. Amén. La invitación de Cristo es esta, y creo que vamos al día martes a definir, o me gusta esta declaración que presenta la lección de el teísta escéptico, ¿no es cierto? Me Oh, gusta sí. esa Está terminología. bueno ese tema. Este, Está bueno, Pero sí. es la manera como en realidad debemos nosotros poder ver nuestra experiencia aquí en la tierra, en medio del dolor y sufrimiento. Allí, ¿no es cierto?, menciona el libro de Isaías 55, 8 y versículo 9, ¿no es cierto?, que presenta la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son como los de ustedes, Sí. y sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta es la manera como el Señor se declara a sí mismo. Nos presenta a nosotros a entender de que nuestra mente no puede jamás ver todas las cosas, todos los elementos, las razones por las cuales. Mencionaste, pastor, usted, por ejemplo, las experiencias con su hija, perder un hijo, cosa terrible. Cada uno ha tenido que ver o conocer de casos que han sido difíciles y no hay una explicación, no hay una razón clara. El no saber todas las razones por las cuales Dios permite no debe ser una razón para dudar de Dios, sino más bien decir, bueno, Señor, no veo todas las cosas, pero confío que tú estás al control de las cosas y si permites, es para mi beneficio. La lección tiene una partecita aquí, la del martes. Sí, No podemos imaginarnos claro. la complejidad de Dios manejar la historia. Hmm. Nosotros tenemos mucha dificultad en manejar nuestra vida, Exactamente. Que es corta, de pocos años. pero imagínese Dios resolviendo todas las controversias etcétera, de la historia. Pero ¿saben por qué Dios tiene una ventaja? Porque Dios tuvo una eternidad para manejar la historia, porque Él ya conocía la historia. Correcto. Él ya sabía cómo contrarrestar todas las artimañas de Satanás. Dios ya sabía desde la eternidad todo lo que iba a hacer Satanás y por lo tanto Dios podía contrarrestar. Ujú. Ahora, si puedo leer un pasaje Sí, afín con este de Isaías 55. claro. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento de Dios. Ujú. Cuán insondables son sus juicios Mm. e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Mm. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él Sí. y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, sus caminos son inescrutables. Muchas veces no los podemos entender, pero si confiamos en él, algún día lo vamos a entender. Amén. Entonces no tiene que ser inmediatamente. Algún día lo hará. Pastor, la mente humana es finita. Y la mente humana no puede comprender la complejidad de la mente divina. O sea, eso es Claro. imposible. Claro. Nosotros tenemos una mente, pensamos, bueno, y me gusta que pensamos, racionalizamos, hacemos preguntas. A mí en lo personal me encanta que la gente se haga preguntas. Y me Amén. encanta que le hagan preguntas a Dios. Y me encanta que también aquí en Sun TV nos dediquemos a ayudar a las personas usando la Biblia, el Espíritu de Profecía, a responder preguntas. Amén. Pero por más preguntas que resolvamos, tendremos que decirle, hay muchas que no podremos resolver. Ujú. Y que la mente de Dios es insondable y que nuestra mente es finita. Pero que lo que sí les puedo decir es que aunque exista el mal en muchas facetas, es posible que Dios conoce cosas sobre lo que está sucediendo que nosotros no. Ujú. Y tenemos que quizás esperar respuestas en el futuro sobre eso. Pero lo importante es que confiemos que Amén. Dios siempre hace lo mejor Amén. y que Él está al control de la historia y que la historia está, digámoslo así, la historia está clara para Dios desde el principio, Mm. aunque no para nosotros. Y Él se va a encargar de que el mal finalmente desaparezca del planeta Tierra. Así que tenemos que ver esto con esperanza, para que podamos entender que no hay respuesta para todo. Y de paso, de esta manera estamos cubriendo ese segundo elemento clave de esta lección, porque ese es el segundo punto de la lección. El primero, pues responder las preguntas que
que se hace comúnmente, Claro. ¿verdad? Pero el segundo punto es que no hay respuestas para todas las preguntas. Ujú. Ahora no hay respuesta. Ahora no hay respuesta, pero que ya en la eternidad podremos de Dios mismo recibir todas las respuestas a todas las preguntas. Y pastor, creo que haciendo eco a lo que usted menciona, hay que tener un cuidado de no caer en un excesivo concepto de preguntar a Dios, o mejor dicho, de decir, bueno, siempre Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces Dios no te va a dar esa respuesta y la mejor pregunta a Dios es, bueno, ¿qué tú me puedes dar ¿El en para este qué? momento? O sea, el para qué en vez del por qué, ¿no? Y creo que esa es la manera que debemos tratar de abordar muchas veces nuestras inquietudes y no caer en esta idea de que, bueno, tengo que preguntar a Dios todo, 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 y de alguna forma esperar de que Dios me conteste, porque a lo mejor puedo inclusive caer en la idea de que, bueno, doy respuestas ambiguas, quizás a problemas reales, puntuales, pensando de que como Dios no revela, pues no hay manera de entender. Pero cuando uno dice, Señor, muéstrame más bien, tanto la razón tal vez no lo entiendo, pero el propósito que me debe a mí ayudar a desarrollar, ya sea fe, paciencia, longanimidad, amor, eso ayúdame a ver. Tal vez el propósito, más que a veces saber la respuesta, la razón. Esto debe ser quizás el énfasis que tenemos que tener en nuestra experiencia de tener ese teísmo escéptico, de enfocarnos en la forma como el Señor desea que la experiencia que paso pueda ayudarme a mí a más bien ver el propósito de Dios en mi vida. Como José fue el ejemplo, como Job eventualmente, como Cristo mismo y nos Ujú. invita a tener esa experiencia en nuestro desarrollo espiritual. Para, bueno, no sé, En, pastor, en- tenía en algo que esta decir. sección de la lección también se trae a colación el Salmo 73. Ujú, Y hay un punto muy clave allí. Ahí habla sobre por qué prosperan los impíos. claro. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ujú, Es decir, ¿de qué vale vivir una vida santa, una vida justa, si los impíos progresan? El versículo clave está en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, Ujú, ujú. ujú. comprendí el fin de ellos. Y ahí no voy a entrar en detalle, ahí es que está la ceremonia del macho cabrío Azazel. Así es. El día del juicio, el juicio investigador, va a revelar y Dios va a revocar las sentencias injustas en los tribunales terrenales, Ujú, en el tribunal celestial. así es. Y ahí se va a derramar plena y completa justicia. Amén. En este mundo, muchas injusticias. Y las personas que cometieron las injusticias no han sido castigados por lo que hicieron. Claro. Por eso dicen, "Pues, sigamos haciendo mal, porque no hay consecuencias". Pero cuando uno entra al santuario, uno se da cuenta que al concluir el juicio, todos los casos están decididos y Dios demostrará las consecuencias de aquellos que no sufrieron las consecuencias en esta vida. Y recordemos que el día de la expiación que relata Levítico, el capítulo 16, pues muestra cómo hay dos machos cabríos, un macho cabrío que era para Jehová, que representa a Jesús que fue sacrificado, Mm, y entonces con la sangre de ese macho cabrío se limpia el santuario. Exacto. Y ahora el sacerdote trae simbólicamente todos esos pecados y los pone sobre el macho cabrío Azazel, que va a morir en el desierto, Ajá. que es una representación clara de que Jesucristo con su propia sangre, como dice Hebreos 8 y 9, ujú. limpió el santuario celestial. Ahora Él saldrá del santuario celestial y pondrá toda la maldad Así de es. todos los tiempos en el planeta Tierra sobre Satanás. Y Satanás finalmente durante 1000 años Claro. estará solitario como estaba el macho cabrío en el desierto, Ujú, y entonces ahora él tendrá que ser juzgado y el mal desaparecerá. Por eso a mí me parece muy importante este salmo, pastor, porque este salmo presenta dos creencias fundamentales adventistas. Número uno, la que dice el versículo 17, la creencia del santuario. Fue ahí donde entendió el salmista Ujú. cómo el Señor va a obrar. Pero hay otra creencia que presenta el Salmo 73, perdón, y está en el versículo 27, y ujú, es la creencia del juicio. claro. Versículo 27, Salmo 73, 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así que la eliminación del mal
Ujú. No es inmediata. Nosotros sabemos las etapas del juicio, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde 1844 hasta ahora se está desarrollando un juicio preadvenimiento, se está comenzando esa purificación del santuario, pero luego hablamos del juicio ejecutivo. Cristo viene por segunda vez y paga a cada uno conforme a sus obras, Ujú. pero todo eso es parte del mismo juicio, solo que es la segunda etapa. Y luego después queda Satanás con todos los pecados aquí durante 1000 años, y luego, después del milenio, entonces viene la sentencia final o la destrucción final del mal, Ujú. y entonces allí el juicio terminará. Esto para dejar claro cómo este salmo es tan claro en presentarnos estas dos Amén. fundamentales creencias adventistas que nos hacen ver y nos dan tranquilidad y esperanza en cómo se desenvolverá todo este conflicto y cómo el mal será erradicado del Sí. universo. Ahora, los pecados que son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel son solamente los pecados de los salvos, no de los impíos. Correcto. El que causó el pecado, Lucifer, Satanás, él va a sufrir las consecuencias finales de los pecados de todos los salvos, pero los impíos sufrirán Su el castigo. castigo por sus pecados. Tiene razón. Buen Así punto, que, pastor. así Gracias que por la el macho aclaración. cabrío Azazel no va a sufrir por los pecados de los impíos. Ellos van a pagar, Cada porque la cual. paga del pecado es muerte. Todos los impíos van a sufrir la paga del pecado que es muerte por lo que hicieron. Entonces, el punto clave es que tenemos que tener paciencia Ujú. hasta que el Señor demuestre las cosas como son. Amén. Por eso, pastor, menciona a Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a Obra juicio Juicio. justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, cada cual pagará de acuerdo a sus Ujú. actos, ¿no? Hechos. Pero brevemente avanzando, vamos a ver una de las formas más claras, contundentes de la palabra de Dios para poder comprender el asunto del mal que tenemos que siempre levantar o resaltar, y es la defensa del libre albedrío. Brevemente, ¿qué podemos decir sobre este punto fundamental para poder compartir sobre lo que significa esto del libre albedrío? ¿Por qué es importante que comprendamos esto? ¿Por qué Dios tuvo que darnos, o mejor dicho, por qué Dios nos presenta esto como uno de los argumentos que debemos nosotros entender para comprender la verdad del origen del mal y del mal en sí mismo? Esa es otra de las grandes preguntas que la gente se hace. Así es. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Ujú. Y también, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, iba a venir todo este desastre que estamos viviendo, ¿por qué los creó? La respuesta es muy sencilla. Supongamos que Dios, ah, en la eternidad, antes de crear a los ángeles, dijo, "Hmm, yo sé que si yo hago a Lucifer, él va a pecar y va a infectar el universo y eso va a ser un dolor de cabeza para mí. Así que yo no lo voy a crear. Yo soy el único que lo voy a saber. Nadie más lo va a saber." Y si hubiera dicho lo mismo con Adán y Eva, yo sé que ellos van a pecar, el mundo se va a volver un desastre, así que yo no los voy a crear. Nadie va a saber que yo deliberé si crearlos o no. ¿Cuál es el problema con ese argumento? Es que Dios tiene que vivir consigo mismo. Claro. Ser Él transparente. tiene que vivir de acuerdo a sus principios. Aunque no lo hubiera revelado, que Él no creó a Lucifer o que no creó a Adán y Eva porque sabía que iban a pecar, Dios no hubiera estado respetando el libre albedrío. Solamente hubiera creado criaturas que le hubieran dicho que sí. Obedecer. El hecho de que creó a Lucifer y a Adán y Eva, sabiendo que iban a pecar, demuestra cuánto respeta a Dios la libre elección. Ujú. Y también muchas veces pensamos del dolor que nos ha causado el pecado en este mundo, Claro. pero no pensamos del dolor que le causó a Dios, el Padre. Ujú. Padre sufrió. Dios podría haber dicho, yo sé que si yo hago a Lucifer y a Adán y Eva, va a tener que mandar a mi hijo para que me lo cicatricen y me lo maltraten. Me voy a ahorrar ese dolor. Hubiera sido, ¿verdad? Podría Dios haber hecho eso, pero Dios no lo hizo.
A pesar de que él sabía que iba a sufrir terrible dolor por entregar a su hijo, no escatimó a su hijo, Mm, como dice el apóstol Pablo, sino lo entregó por todos nosotros. amén, amén. Y creo que en el aspecto del libre albedrío tenemos que recordar de que el Señor, al crearnos, al hacernos, al darnos la libertad de elección, presenta justamente un ejemplo de lo que significa amar y amor. La lección mencionó la historia de este animalito ficticio, robot, ¿no? Sony. Me gustó esa ilustración. Conocemos animales, tenemos animales, ¿no es cierto? Y pensemos en esto, ¿quién realmente no le gustaría, por decirlo así, ¿no? La idea de un robot, un perro robot, que viene, que digamos que que no tiene pulgas, no hay que darle de comer, no hay que darle de tomar, no hay que llevarle a hacer sus necesidades, etcétera. No se enferma. No se enferma, No correcto. necesita veterinario. Nada. Pero por más que sean esos robots, ¿no es cierto? ¿Por qué nadie, bueno, tal vez alguno que quiera cambiar, pero casi nadie quiere ese animal en vez de un perro regular? ¿Por qué queremos al animal? ¿Por qué queremos a los perritos reales? ¿Cuál es la razón? Que nos puede amar a nosotros y nosotros podemos amarlo a él. Exactamente. Y porque el afecto que demuestran cada vez nos sorprenden muchas cosas de la manera como nos demuestran afecto. Uno se viene sorprendido cómo nos busca, hablando de las mascotas, ¿verdad? Sí. Cómo quiere jugar con nosotros. Nos sorprenden las cosas que hace. Ese factor sorpresa es una cosa que nos hace a nosotros felices. Pero eso no solamente para el caso de los perros. Ahora tenemos humanoides. La compañía Tesla ya sacó humanoides que tú puedes comprar desde $20,000 para que te para que te ayuden en la casa, a hacer cosas en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría entonces si una mujer dice, bueno, me voy a comprar un humanoide para que sea mi esposo? O un hombre dice, me voy a comprar una humanoide para que sea mi esposa. Y entonces usted lo programa para que lo bese a tales horas del día. Lo programa para que le dé un abrazo a tales horas del día. Pues usted no, ese factor sorpresa no lo tiene. Y cuando uno es padre y tiene a sus hijos, no hay nada más maravilloso que los hijos vienen, lo abrazan, le dicen te amo, le dan besos cuando tú ni lo esperabas. Lo mismo la esposa, te sorprenden con un plato de comida cuando tú ni lo esperabas. Eso, ese libre albedrío que le permite a las personas tomar decisiones cada vez que quieren, es lo que realmente refleja el verdadero amor. Y eso es lo que nos hace que nosotros podamos amar también a los seres queridos. Si hay algo lindo que Dios pudo haber puesto en el ser humano, a pesar de los riesgos que corrió con eso. Fue el libre albedrío. Patriarcas y Profetas, página 30, dice la hermana Quay, para ayudar a responder esto del libre albedrío, algo muy interesante. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en este caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. Dios no quiere que sirvamos forzadamente, sino voluntariamente. El amor exige espontaneidad. Muy buen punto, muy bueno. Y la espontaneidad no se puede programar. Exacto, no se programa. Es decir, sin libre albedrío no existiría amor verdadero. Correcto. Estaríamos existiría. en realidad programados. Ajá. Seríamos todos hechos en una forma que no podríamos salir de esa programación. En realidad estaríamos en esclavitud a Dios. Por eso el Señor desea que busquemos de Él, que lo amemos de corazón y nos da esa libertad de elección. Ahí comprendemos por qué existe el mal en el inicio, porque hubo alguien, inició con Lucifer y tristemente con los demás que siguieron ese engaño, que decidió no confiar en lo que el Señor presentaba, sino elegir su propia decisión, su propio destino, entrar en una experiencia diferente y llegaron a tener, lamentablemente, ese resultado nefasto que es el pecado en la vida y en el universo. Pero Dios nos ha dado, por su gracia, la oportunidad ahora de amarlo de corazón. Pastor. Dios puede ver el fin desde el principio. Ujú. Y yo les animo a todos los que nos ven, que son miles en diferentes lugares del mundo, que tengamos la absoluta seguridad que Dios, que conoce el fin, hará lo mejor. Miremos que esto terminará con mucha esperanza para los hijos de Dios. No olviden, no hay mal que por bien no venga. Amén. Así es. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28,
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos aquí en un próximo programa.